Gracias por seguir con nosotros. Esto es Fe Católica Viva. Estamos hablando con Monseñor Jorge de los Santos y con el Padre Benito Hernández sobre la fiesta que celebramos esta semana, que es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Padre Benito, te interrumpí, vas a decir algo al final del segmento anterior. No, vas a mencionar el texto bíblico, ¿no? Que es necesario morir para vivir. Y en ese morir para vivir, en ese periodo de sufrimiento del pueblo indígena azteca, aparece María de Guadalupe. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede este evento? Déjenme yo dar la introducción y ya ustedes siguen. Juan Diego, un recién convertido a la fe católica, caminaba de Cuautitlán al norte a Tlatelolco y tenía que pasar por el cerro del Tepeyac, el cual rodeaba para llegar más rápido, y estando ahí sucede algo. Bueno, es como un cuento, no es un cuento, es una historia, pero es un cuento. Juan Diego va pasando a la orilla del cerro, oye los cantos de los pájaros y dice como si, eran cantos bellísimos, dice como callaban, y dice las narraciones del Nicanor Mopohua, y como si las montañas le respondieran. El Nicanor Mopohua es el texto que nos narra estas apariciones. Es el texto más antiguo. Entonces, el hecho de que hayan empezado con cantos no es obra de la casualidad. Estamos hablando de una manifestación mariana, la Virgen, la Madre de Dios, que viene y visita a su pueblo. Entonces, va a estar toda su comunicación, todos sus gestos, todas sus acciones van a estar cargadas de un mensaje. Y un mensaje que podrán entender de manera especial los indígenas. Los indígenas, y también va a mandar mensajes a los conquistadores. Y entonces mencionaba lo del canto. Para el indígena, relacionarse con la divinidad se debería dar entre el canto y las flores. El canto por el fruto del ser humano, las flores por el fruto bello de la naturaleza. En estas dos realidades se da la relación con la divinidad. Y es por eso que las apariciones de la Virgen de Guadalupe empiezan con el canto de los pájaros y terminan con la entrega de las rosas, las flores. Cuando el indígena se da cuenta de esto, Juan Diego y todos sus compañeros, todos sus hermanos, saben perfectamente que están ante algo divino. Juan Diego va pasando por ahí, escucha cantos. Lo bonito de este primer encuentro de Juan Diego, del niño Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, es algo increíble, porque inmediatamente Juan Diego descubre en María, en la Virgen de Guadalupe, que es la Madre de Dios. Sí, y él mismo dice, voy a tu casa en Tlatelolco. Sí, inmediatamente reconoce que es una enviada de Dios. Y sobre todo, cuando aparece entre las nubes, que es algo divino para los indígenas, las nubes. Siempre la mención de las nubes es la teofanía, ¿verdad? La manifestación de Dios. Y esta Virgen que se le aparece, esta Señora del Cielo que se le aparece, le habla con la simbología y el lenguaje español y también con el lenguaje indígena, porque le dice yo soy la siempre Virgen María, lo cual es muy español, y luego le dice Madre del verdadero Dios por quien se vive, lo cual es indígena. Es indígena, era como concebían ellos la divinidad. Y aparte, ella en su forma de hablar también manifiesta, se da a conocer. No es necesario pronunciar una palabra, pero después lo dice, que es su madre. Fíjense la calidez, la ternura con que se dirige. Juanito, Juan Dieguito. Yo me acuerdo que mi mamá, siguiendo la tradición, mi mamá siempre me habló en diminutivo, es una forma de dirigirse a los hijos. No sé si ustedes sepan, pero él se llama Juan Jorge, así que le decía Juanito. No, Jorgito le decía, Jorgito. Es una forma de una madre dirigirse a su hijo, y así le dijo, Juanito, Juan Dieguito, y luego le dice, el más pequeño de mis hijos. Meditar, reflexionar sobre la Virgen de Guadalupe nos llena, de ternura, de emoción, porque hay tantas cosas. Y ella le empieza a hablar y se le presenta y le pide algo. ¿Qué le pide? ¿Para qué se apareció? Pues lo que le pide a Juan Diego es que se construya un templo en el Tepeyac. Y sabemos, ¿verdad?, que el Tepeyac era donde estaba el templo a Tonantzin, que era la diosa, la madre de las diosas, de los dioses. Que se pide que se haga un templo para que se venere su imagen. Aquí tengo el Nicanor Mopohua, las narraciones, aprovechando lo que dices, dice
deseo vivamente que se me erija un templo, pero ¿para qué? Como decías, para en él mostrar mi amor, compasión, auxilio y defensa, y ahí oír sus lamentos, remediar sus penas, miserias y dolor. O sea que aquellos que en el primer segmento de este programa decíamos que estaban sufriendo, que estaban deprimidos, que estaban siendo explotados, María de Guadalupe llega y los levanta. Encuentra sentido la petición de la Virgen María. O sea, exacto, vean la situación en la que se encontraban los indígenas. ¿Para qué quería el templo? Para eso. Y está hablando, si tomamos algunas características de los indígenas, de la cultura indígena, a veces decimos que yo tengo raíces indígenas, que somos muy tercos. Entonces nos tienen que repetir las cosas. Y sí, así era en náhuatl. Si yo quiero asegurarte algo, te lo tengo que pedir 4 veces. Y si quiero que te quede claro, te lo tengo que repetir 4 veces. Y así es lo que dice. Ahora entiendo por qué cuando yo le digo algo a mi hijo no me hace caso hasta que se lo repito 4 veces. Bueno, es también que tengo sangre india bastante. Pues sí, porque sí. Miren, dice, para ahí mostrar mi amor, compasión, auxilio y defensa, 4. Y luego dice, ahí oír sus lamentos, remediar sus miserias, penas y dolores. Le está diciendo al indígena, ¿sabes qué? Que te quede claro para qué quiero ese templo. Y le dice a María de Guadalupe, a Juan Diego, quiero que me construyas un templo, pero luego le dice, quiero que vayas y hablas con el señor obispo y le digas que quiero que construya un templo. Una cosa interesante, que no se salta la autoridad de la iglesia, aun cuando ella sea quien sea, le dice, vaya y habla con el obispo. No le dijo, usted agarre aquí un poco de mezcla y construya usted el templo, vaya y hable con el obispo. Le costó trabajo esto a San Juan Diego, sin duda. Primero, ¿qué es lo que ha de haber sentido? No podemos aquí narrar todas las apariciones porque no tenemos tiempo, pero imagínate cómo se sintió. Me está mandando a un lugar, y aquí dice, me está mandando a un lugar donde no piso, es decir, yo no soy nada, no me van a hacer caso, soy considerado nada, lo último. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de la Virgen? ¿Acaso no estoy aquí que soy tu madre, ve? Y dice, mira, yo puedo mandar a quien quiera, a los mejores, pero es preciso que tú seas mi embajador. Y cuando volvamos, después de este pequeño corte que se nos fue volando, este segundo segmento, vamos a hablar precisamente de ese mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, algo que me gusta a mí siempre decir. María le dirá a San Juan Diego, tú eres mi embajador digno de confianza. Nosotros los hispanos somos embajadores dignos de confianza en la evangelización de los Estados Unidos. Volvemos en un momento.